Vamos a pasar al tercer bloque. Cuando salgamos de la crisis, ¿podremos tener un sistema nacional de salud que merezca tal nombre? Vamos a ver, aquí aterrizamos con ese debate al ámbito de sanidad. Por supuesto, no quiero agotar este tema, que es amplio y volveremos a tocarlo a lo largo de los seminarios. Pero bueno, sí quería saber qué parte de tu caracterización general del estado de bienestar podría ser aplicable a un servicio que dentro de los servicios del estado de bienestar presenta peculiaridades ya definidas desde época de Arrow, de asimetría de información, externalidades, incertidumbre. Quizás esto les separa un poco del mundo educativo, de los servicios sociales, de la seguridad social. Quizás complica un poco lo de establecer qué es lo mínimo, qué es lo complementario, qué es lo caprichoso. Danos una idea sobre tu impresión al respecto, sin intentar agotar el debate. No, ¿vale? Sin duda. Y aquí, pues, lo mismo que decía de la microgestión, ¿no? Los profesionales sois los que sabéis mucho más los matices, ¿no? Pero el análisis global sí que lo considero válido. Es decir, las causas de auge y los problemas de crisis tienen bastante de aplicación también en el ámbito de sanidad, ¿no? Sí que es cierto que en el ámbito de sanidad quizá la crisis es más lenta en cuanto a demanda, por no decir todo lo contrario, porque ahí la conciencia pública es que la salud no tiene precio, digamos, ¿no? Y aparte que es verdad que hay muchas personas con niveles bajos de renta que se endeudan si es necesario, etcétera, y venden todo cuanto tienen. Pero sobre todo es que a la hora de un gobernante o un decisor público, ¿no? Tiene que decidir, pues pagamos esta vacuna o esta curación que es carísima. Otro debate posible, porque es caro, porque no lo es. Pues ahí la opinión pública, al gestor que diga, es que no compensa lo cara que es para los beneficios que reporta, se le echa encima, ¿no? Es decir, o sea que lo hace que la crisis sea ahí más tenga un suelo, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, yo querría hacer un matiz, ¿no? Que vale para los gastos sociales en general, ¿no? Yo reconozco que no comparto en absoluto todas esas voces que hablan de la seguridad social está en quiebra, la sanidad está en quiebra, no es sostenible. Es decir, oiga, ¿y por qué no decimos de la defensa? ¿Por qué no decimos de asuntos exteriores, del cuerpo diplomático? ¿Por qué no decimos de los órganos de representación? Estamos hablando de una bolsa común, que es lo que pagamos en tributos. Y esa bolsa común es para el conjunto del gasto público. Y el debate que tenemos que hacer es a qué queremos destinar esa bolsa común, ¿no? Como en una comunidad de vecinos, ¿no? Lo dedicamos a las escaleras, al ascensor, a la piscina o a la antena colectiva. Entonces, primero, neguémonos a admitir la sanidad no es sostenible. Oiga, tendremos que elegir si hacemos más sostenible la defensa o la sanidad, por ejemplo, ¿no? Segundo, en el proceso de austeridad de los últimos años, el esfuerzo mayor de control de déficit se ha hecho en ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre todo en volumen en comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de educación y sanidad, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, se ha hecho una opción política por recortar en estos gastos, pero se podía haber recortado en otros, ¿no? Cuando a veces se presentan las cifras de presupuestos, yo digo, no, presentemos las de ejecución, porque, por ejemplo, en defensa, un truco que se lleva 10 años utilizando es que se presupuesta mucho menos y luego créditos extraordinarios. Hoy se presupuesta como investigación gastos de defensa tantas veces, ¿no? Entonces, y en esta misma habilidad contable, pues han caído las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, se le da un dinero más o menos en función de unos parámetros para el gasto de sanidad, pero luego cada comunidad autónoma es libre de dedicarlo a lo que quiera. Y entonces muy frecuentemente se utiliza para otros fines y luego se dice, es que no tenemos dinero para sanidad, sabiendo que la opinión pública te va a apoyar mucho más que no decir que lo has gastado en otras cosas que no voy a mencionar,
para que nadie se dé por paga el Calatrava. Se van a gastos suntuarios o de imagen o de tal, porque claro, decir no, es que tengo déficit por eso es mucho más complicado, pero decir que es por sanidad está mejor, ¿no? Entonces, aquí podríamos traer también lo que hablamos al principio, es que en el gasto sanitario además se están afectando otras políticas, ¿no? Es decir, todo el tema de exclusión energética, de problemas de vivienda, problemas de infravivienda, etcétera, sabemos que están de mala alimentación de muchos menores, que en muchas comunidades se han arbitrado los comedores escolares para que al menos tengan una comida de proteínas al día, etcétera, están afectando a la salud, ¿no? Sin duda. Y el más importante, el de la dependencia, ¿no? Sí. Es decir, que muchas personas mayores, temas crónicos, etcétera, se están derivando hacia el sistema de salud cuando probablemente deberían estar atendidos por otras vías y por otras atenciones, ¿no? Es decir, que a la complejidad que tú señalabas de gestión relevante, ¿no? ¿Quién es oferente, quién es demandante, dónde están los incentivos, los desincentivos, la presión pública? Se añade también el que otras políticas están cargando sobre sanidad unos gastos exagerados, ¿no? Pero en cualquier caso, las soluciones tienen que ir un poco por los mismos lugares que hablábamos arriba, ¿no? Antes. Uno, los temas de eficiencia fundamentales, la microgestión aquí más que en ningún sitio. Y dos, también la definición de los 3 tramos, ¿no? Es decir, que pues ese primer tramo, que bueno, tú has dirigido una tesis sobre la definición de derecho constitucional a la salud, en qué consiste y cómo habría que marcar unos determinados servicios garantizados específicamente en la Constitución, que eso se habría que garantizar evidentemente de cualquier forma. Y ese segundo tramo, que sin duda es el más complejo, ¿no? También aquí tú has escrito mucho sobre el copago o similar, que de hecho ya existen las prestaciones farmacéuticas, por ejemplo, pues hay un copago, ¿no? En otras prestaciones debería haber, en función del nivel de renta, los problemas de coste de gestión, de cuánto se consigue y cuánto no, porque en cambio afecta a la demanda. Pues la experiencia es que cuando afecta a la demanda, mala señal, porque suele ser porque que hay un efecto expulsión de quien no tiene acceso. Es decir, ese es un debate complejísimo que en teoría podría tener virtudes, pero en la práctica es mucho más completo. Y en cualquier caso está claro que tendría que tener tantos matices, porque no sería solo renta, sería cronicidad, sería educación, sería necesidad de esa medicación, repercusiones en términos de salud colectiva, etcétera, pública. Entonces, es un debate en el que no podemos entrar quizá ahora, ¿no? Y por último, el último tramo, y que aquí diría un poco lo mismo que con las pensiones, ¿no? Es decir, hay un tramo, ya lo hay, ¿no?, donde la sanidad pública no te atiende, ¿no?, salvo casos muy excepcionales o curiosos, pero que podría pensarse en decir, bueno, ¿y si por qué no el sistema público, sobre todo cuando sabemos que hay muchas de sus instalaciones que están muchas horas sin utilizar, etcétera, que sabemos que hay muchos profesionales de la pública que en otras horas, a veces en las mismas, están trabajando en el sector privado o tal? Bueno, ¿por qué no ofrecer la posibilidad de que fuera el propio sistema público el que, con el pago correspondiente de eso que no está protegido en los 2 primeros niveles, pues permitiera que sus propios profesionales lo prestaran con beneficio para ambos, para el sistema, para mejor utilización, etcétera, ¿no? Bueno, es líneas de reflexión que lo malo es que cada una de ellas llevaría muchas horas de debate y de trabajo para implementarlas, ¿no? Pero tenemos muchos seminarios